Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase de la Cátedra de Anatomía Humana Descriptiva, Topográfica y Palpatoria del ciclo 2020. En la clase de hoy y siguiendo con el cronograma, el tema que vamos a desarrollar es la irrigación del miembro superior. Para comenzar a desarrollar este tema, debemos primero saber que las arterias ilíacas, a través de las cuales comenzará el riego sanguíneo de los miembros inferiores, son ramas terminales de la arteria aorta. ¿Sí? Acá en esta imagen tenemos a la arteria aorta, acá detrás tenemos la columna vertebral, T12, L1, L2, L3 y a nivel de L4, esta arteria ilíaca se va a dividir en sus ramas terminales. Es una sacra media, una arteria sacra media que se va hacia posterior, y después tenemos los dos troncos o ilíacas primitivas, uno hacia cada lado, que a su vez se van a separar en arteria ilíaca interna y arteria ilíaca externa. La arteria ilíaca primitiva pueden encontrarla también, como en esta imagen, con el nombre de arteria ilíaca común. La arteria ilíaca interna es la que se va a encargar, juntos con sus colaterales y sus terminales, de la irrigación de la pelvis. Y la arteria ilíaca externa corre por el lado de el psoas, el lado interno del psoas, atraviesa el anillo crural y una vez que atraviesa debajo de esta cintilla iliopubiana va a cambiar su nombre a arteria femoral. ¿Sí? Entonces es gracias a esta arteria ilíaca externa que comenzamos con todo el tronco que va a llevar la irrigación a todo el miembro inferior. Acá lo que tenemos es un cuadro en donde van a aparecer todas las arterias que van a ser terminales de esta femoral, ¿sí? Que va a ir cambiando el nombre a medida que vayan descendiendo, y hacia la derecha encontramos todas las colaterales, ¿sí? De cada una de estas ramas que se van generando a través de la arteria femoral. Vamos a comenzar con la arteria femoral, ¿sí? A ver, acá tenemos la arteria femoral común, ¿sí? Que a esta altura es donde va a cambiar de nombre. Corre por fuera del aductor mayor y desciende, y una vez que atraviesa el hiato del aductor o del aductor mayor, llega a la parte posterior de la rodilla, donde va a cambiar su nombre y se transformará en arteria poplitea. ¿Sí? Lo que atraviesa también es el hiato del aductor o el anillo de Hunter. Entonces, a partir de atravesar ese hiato aductor o anillo de Hunter, se va a convertir en arteria poplitea, ¿sí? A la altura de la rodilla, y se va a ir hacia posterior. Luego de un corto trayecto, esta arteria poplitea se va a dividir en dos ramas terminales, que es la arteria tibial anterior, esta que vemos acá, y el tronco tibio peroneo. La arteria tibial anterior se va a ir hacia adelante, perforando la membrana interiosa que se encuentra entre la tibia y el peroné, y va a correr por la cara anterior de la pierna, y cuando atraviesa el ligamento anular del tarso, cambia de nombre y se convierte en arteria pedia. El tronco tibio peroneo se queda en posterior y va a dar dos ramas, que son la arteria peronea y la arteria tibial posterior, ¿sí? Que es este sería el tronco tibio peroneo, y acá encontramos la arteria peronea y la tibial posterior, que estas son posteriores. Hasta acá las que nombramos son las ramas terminales de todo el tronco, que es este que venimos acá: femoral, poplitea, esta poplitea que es la tibial anterior, y el tronco tibio peroneo, la tibial anterior que tiene como rama terminal a la arteria pedia, y el tronco tibio peroneo que tiene dos ramas terminales, la arteria peronea y la tibial posterior. A la vez, esta arteria peronea tiene como terminal la peronea interna o malleolar externa, y la peronea anterior, perdón, o malleolar externa, y la peronea posterior o transversa anterior, y la tibial posterior, el tronco tibial posterior, tiene como terminales la arteria plantar interna y la arteria plantar externa.
Vamos ahora a nombrar cuáles son las colaterales, ¿sí? Acá en este cuadro, en este gráfico, podemos ver también, además de todas eh, las terminales, podemos ver las colaterales. Por una cuestión de organización y para que quede más claro, vamos a volver a esta imagen donde vamos a encontrar todas las arterias colaterales de este tronco arterial. La arteria femoral tiene como colaterales a la subcutánea abdominal y la circunfleja ilíaca superficial, que son dos ramas que van hacia la pared abdominal, y la pudenda externa superior y la pudenda externa inferior, que son las que van a dar irrigación a los genitales externos. Después, la rama más importante dentro de las colaterales de esta femoral es la femoral profunda, que va a dar 4 colaterales, que son la circunfleja anterior y posterior, la del cuádriceps, la arteria del cuádriceps, que es la que va a dar ramas para todos los vientres musculares que conforman el cuádriceps, la primera perforante y la segunda perforante. Y lo que queda de esta femoral profunda, una vez que dio todas sus colaterales, pasa a llamarse tercera perforante. Y después, la última colateral que da esta arteria femoral es la anastomótica magna. Después tenemos la arteria poplitea, que da 5 colaterales, que son dos articulares superiores, 5, perdón, son 7 colaterales, pero son 5 articulares, que son 2 superiores, una media y 2 inferiores para la rodilla, y 2 gemelares para cada una de las cabezas del músculo gastrocnemio o gemelo. Después tenemos la arteria tibial anterior, que da como colateral, ni bien nace, 2 ramas, que son las recurrentes, peroneas anteriores y posteriores y tibial anterior. Y después, antes de terminar, a la altura de los maleolos, da 2 ramas, 2 colaterales maleolares, interna y externa. Después tenemos la arteria pedia, que es terminal de esta tibial anterior, que da dentro de sus colaterales una llamada supratarsiana, 2 dorsales del tarso y del metatarso, una colateral del seno del tarso y una interósea del primer espacio. Después, el tronco tibio peroneo, ya nombramos cuáles eran sus terminales, y sus colaterales son la arteria recurrente tibial y la arteria nutricia de la tibia. Después tenemos la arteria peronea, que va a dar como colaterales los ramos musculares para el sóleo y la arteria nutricia del peroné, y como ramos terminales ya nos nombramos la peronea anterior y la peronea posterior. Después tenemos la arteria tibial posterior, que va a dar ramos musculares para el músculo sóleo y para los músculos profundos de la pierna, la arteria del calcáneo para el hueso del mismo nombre, la transversa anterior del tobillo, ramos maleolares, y cuando atraviesa el maléolo interno dará recién sus 2 terminales, que son la plantar interna y la plantar externa. Bien, la arteria ilíaca externa, cuando pasa por debajo de la cintilla iliopubiana, cambia de nombre entonces y pasa a ser arteria femoral. En el primer trayecto se encuentra esta arteria femoral en el triángulo de Scarpa, a esta altura, ¿sí? Que el triángulo de Scarpa es un triángulo de base superior que está delimitado por la cintilla iliopubiana. Vamos a volver a la primera imagen. La cintilla iliopubiana por arriba, esta sería la base del triángulo de Scarpa. Por el sartorio, por debajo y afuera, así se encontraría. Y por dentro el aductor medio, a esta altura. Entonces, el contenido de este triángulo de Scarpa es la arteria femoral. También en algunos libros pueden encontrar que el límite interno de este triángulo de Scarpa corresponde al recto interno y no al aductor medio. En realidad, ambos pueden ser considerados como tal.
En este momento, esta arteria femoral se encuentra con el nervio crural o el nervio femoral por fuera y la vena femoral a esta altura, que es esta que vemos acá, por dentro. Luego desciende por el conducto femoral que está delimitado por el sartorio por delante, el aductor mayor hacia adentro, el vasto interno hacia afuera, y este conducto contiene a la arteria femoral, a la vena femoral y al nervio safeno interno. Yo los músculos que están delimitando se los nombro, se los mencionamos para que ustedes puedan darse cuenta en qué zona, digamos, lo pueden encontrar. A nivel del conducto de Hunter o el hiato aductor, lo que hace esta arteria femoral es perforar el músculo aductor mayor y se vuelve posterior para cambiar su nombre y llamarse arteria poplitea. Unos 4 o 5 centímetros después de atravesar la cintilla iliopubiana, apenas arranca, vamos a cambiar de imagen, esta, sale su colateral que es la arteria femoral profunda, esta de acá. ¿Sí? Entonces, una vez que comienza acá como femoral común, a los 4 o 5 centímetros baja la arteria femoral profunda, que es esta que ven por acá. Y corre apoyada sobre los aductores, bien profunda esta colateral, perforando estos aductores y convirtiéndose luego en la tercera perforante, que en esta imagen no la tenemos nomenclada. La arteria femoral profunda dará una perforante que va a atravesar y va a perforar los aductores medio, menor y mayor, que es la cuarta perforante. La otra perfora únicamente el aductor mayor y se llama quinta perforante, ¿sí? Que son las ramas que son las que están acá, a esta altura, porque son las ramas colaterales de esta femoral profunda y están acá, que son las que atraviesan los aductores. Estas tres perforantes que nombramos recién se van a unir entre sí o a anastomosar y van a dar ramas para los músculos postero-internos del muslo. Las otras ramas colaterales de esta arteria femoral profunda son la arteria circunfleja posterior, que la vamos a poder ver acá, la arteria circunfleja posterior, que pasa por detrás del cuello anatómico del fémur, y la arteria circunfleja anterior, que pasa por delante, estas acá. ¿Sí? Acá está delineada en puntos. Están con diferentes nombres también. Acá circunfleja superficial. Pero bueno, lo que ustedes tienen que saber es que a nivel de la altura del cuello, acá, perdón, circunfleja femoral lateral y circunfleja lateral medio. Una vez que pasan por el cuello quirúrgico del fémur, va una por detrás, una va por delante y se van a unir entre las dos, la anterior con la posterior, y de esta forma van a nutrir a la articulación coxofemoral. La última rama colateral de esta arteria femoral profunda es la arteria del cuádriceps, que va a dar las ramas, como dijimos, para el músculo homónimo. Del arco en el cual se anastomosan ambas circunflejas, la anterior y la posterior, sale una rama que va a penetrar y va a irrigar al músculo tensor de la fascia lata, que es la arteria del tensor de la fascia lata, y otra para el glúteo mayor. Hasta acá las colaterales de la arteria femoral profunda. ¿Sí? Vamos a quedarnos con esta imagen. Esta a su vez es una colateral de la arteria femoral. Vamos ahora a desarrollar las demás colaterales de esta arteria femoral, que eran la subcutánea abdominal, que va hacia arriba y hacia adentro y irriga la pared abdominal, la circunfleja ilíaca superficial, volvemos hacia atrás, que es esta. Subcutánea abdominal puede ser llamada también epigástrica superficial. La circunfleja ilíaca superficial, que va hacia arriba y hacia afuera. La otra, como dijimos, va hacia arriba y hacia adentro. La pudenda externa superior para los genitales externos, al igual que la pudenda externa inferior, que son estas dos. La superficial y la profunda, o inferior y superior. Vamos ahora a seguir con la arteria poplitea, que es continuación de la arteria femoral a la altura de la rodilla.
la localizamos en la parte posterior de la rodilla, en lo que llamamos el hueco popliteo. Este hueco popliteo, que es un rombo que está formado hacia arriba y hacia adentro por el semimembranoso, hacia arriba y hacia afuera por el bíceps femoral, y hacia abajo los gemelos como los dos límites inferiores de este rombo. La arteria está bien profunda con la vena poplitea, y más superficial se encuentra el nervio ciático mayor, que es en ese momento donde se divide y se transforma en sus ramas terminales. Depende en el corte que se haga, puede encontrarse con el ciático mayor, o bien se puede encontrar, si el ciático ya se dividió, con el ciático popliteo externo, esta arteria poplitea. Las colaterales de esta arteria poplitea van a ser dos arterias articulares superiores, para que siga, o sea, seguirán hacia adelante para irrigar a la articulación de la rodilla, una arteria articular media que se va a distribuir por la parte posterior, y dos arterias articulares inferiores que a la altura de la línea interarticular se van a ir hacia adelante, ¿sí? Que acá tenemos esta red articular de la rodilla. Y después también esta arteria poplitea va a brindar dos ramas gemelares, una para cada gemelo. Después tenemos la arteria tibial anterior, acá, que apenas comienza va a dar tres ramas recurrentes: la peronea anterior, la peronea posterior y la tibial anterior. Va a seguir su trayecto sin dar ramas importantes recién hasta el maléolo, donde va a dar una rama maleolar interna y una rama maleolar externa. Después tenemos el tronco tibio-peroneo, que a su comienzo va a dar dos ramas colaterales: la recurrente tibial, que se va hacia arriba, y la arteria nutricia de la tibia. Y como dijimos, este tronco va a dar dos ramas terminales, que es la arteria tibial posterior y la arteria peronea, que las vemos acá. Este es el tronco tibio-peroneo, arteria tibial posterior por acá, y esta que viene por acá detrás es la arteria peronea. La arteria pedia, que es la continuación de la arteria tibial anterior, que la vemos por acá, esta llamada acá dorsalis pedis o arteria pedia, es una continuación de la tibial anterior y dará como colaterales la supratarsiana interna, la arteria del seno del tarso, que penetra en el tarso, la arteria dorsal del tarso y la arteria dorsal del metatarso, que va a dar las interóseas dorsales para los espacios 2, 3 y 4 interdigitales. La arteria pedia se continúa luego con la arteria interósea del primer espacio, que continúa su nombre siendo así. Va a perforar y se van a anastomosar luego con las dos arterias plantares. Posteriormente, la arteria tibial posterior va a dar dos ramos musculares para el sóleo, para el tibial posterior y para el flexor común de los dedos. El sóleo es un músculo que está sumamente irrigado y que recibe muchas ramas musculares de las diferentes arterias que están en la zona. La otra colateral importante que da esta arteria tibial posterior es más inferior y es la transversa anterior del tobillo. La arteria peronea, rama también de este tronco tibio peroneo, va a dar una rama colateral que corresponde a la arteria nutricia del peroné, ramos musculares para el sóleo y para el tibial posterior también, y va a dar dos ramas terminales, que son la peronea anterior, que perfora la membrana interósea entre la tibia y el peroné y se va para adelante, la peronea posterior, que es bien inferior y también va a perforar esta membrana interósea y se hará anterior, bien en la parte inferior se hace anterior, y se van a anastomosar con la arteria peronea anterior y con las maleolares. Las ramas terminales para finalizar de esta arteria tibial posterior son la plantar interna y la plantar externa, que acá están marcadas como el arco plantar. Y se dan una vez que esta arteria tibial posterior pasa por detrás del maleolo interno, ¿sí? Acá, una vez que pasa por detrás del maleolo interno,
se dan las dos plantares, la interna y la externa. La primera, la interna, corre por la cara interna de la planta, corre por la cara interna de la planta del pie y termina como colateral interna del primer dedo. Y la externa hace este arco, que es un poquitito más externo, ahí, y finaliza dando las interosseas plantares que luego darán las digitales hacia cada uno de los espacios. Después se anastomosa en el primer espacio con la plantar interna y con la pedia, como mencionamos anteriormente. Vamos a volver ahora a esta arteria ilíaca primitiva que nos daba lo que se llama la arteria ilíaca interna. Esta arteria ilíaca interna, que recuerden, como dijimos al principio, se encargaba de irrigar y de llevar todo el riego sanguíneo a la pelvis, da, digamos, esta arteria ilíaca o hipogástrica, da 3 arterias terminales, que son la arteria glútea superior, la arteria glútea inferior y la arteria obturatriz. Acá vemos la arteria glútea inferior y la superior. De este lado también las tenemos marcadas y acá esta que es más chiquitita es la arteria obturatriz. La arteria glútea superior, esta que va por acá, se va hacia abajo y hacia atrás y penetra en la región glútea por encima del piramidal. Este es el piramidal acá. Entonces, por encima del piramidal hace su curva y penetra ahí dividiéndose en 2 ramas terminales. Su rama superficial que se desliza entre el glúteo medio y el mayor y se distribuye por el glúteo mayor, y la rama profunda que transcurre entre el glúteo medio y el menor y va a irrigar a los dos. Va a dar ramas también para el tensor de la fascia lata, para el ilíaco y sobre todo para el techo acetabular del hueso ilíaco. Después tenemos la arteria glútea inferior, que es esta que va por acá, o por acá, en este lado, que luego del nacimiento se va hacia abajo y hacia afuera. Sale de la pelvis por el foramen ciático mayor y a nivel de la tuberosidad isquiática se divide en 2 ramas terminales. En su trayecto va a dar una colateral para el músculo piramidal o piriforme y otra para la articulación coxofemoral. Las ramas terminales de esta arteria glútea inferior son posteriores para irrigar la mitad inferior del glúteo mayor, que se anastomosa con la arteria glútea superior, que es la otra colateral de esta ilíaca interna. Una rama descendente, que son varias arterias reunidas en un tronco común que van a irrigar al nervio ciático, a los músculos pelvitrocanterios, isquiotibiales y el aductor mayor, y se anastomosan con la circunfleja femoral, que es una de las ramas de la arteria femoral. Y después la tercera rama terminal de esta arteria ilíaca interna, esta chiquitita que vemos acá, es la arteria obturatriz, que se origina en la cara interior de la arteria ilíaca interna, se dirige hacia abajo, hacia adelante y hacia adentro, atraviesa el foramen obturador junto con el nervio obturador y la vena y aparece en la cara anteroinferior de la raíz del muslo, en la zona inguinal, digamos, y va a brindar ramas colaterales que son musculares para el ilíaco, el músculo ilíaco para el obturador interno y para el elevador del ano, una rama vesical para la cara posterior de la vejiga y una rama púbica. Y las ramas terminales de esta arteria obturatriz se dividen en anterior, que son ramos musculares para el músculo pectíneo, el obturador externo, el grácil o el recto interno y los aductores, y ramas terminales posteriores que se hacen oblicuas hacia abajo y hacia afuera y va a irrigar con sus ramas al músculo obturador externo, a los aductores, al grácil o al recto interno y al cuadrado femoral.
se va a anastomosar con la arteria glútea inferior, rama de esta ilíaca interna, y va a dar una rama acetabular, que es la arteria del ligamento de la cabeza femoral. Con eso estaría terminado lo que es irrigación de la pelvis a través de la arteria ilíaca interna con sus ramas colaterales interminales y la irrigación del miembro inferior a través de la arteria ilíaca externa con sus ramas que forman el tronco arterial del miembro inferior. Ahora bien, como vimos en la clase de miembro inferior, de irrigación del miembro inferior, esta circulación arterial tiene también una circulación venosa, que es la que se encarga de llevar la sangre, ¿sí?, hasta el sistema cardíaco nuevamente. El sistema venoso, como ocurre en el miembro superior, tenemos una red que es profunda, que es satélite de las arterias principales, y una red que es superficial, que es subcutánea. La red venosa profunda del miembro inferior son las venas que conforman a esta red que llevan el mismo nombre que las arterias. Para la arteria tibial existen dos venas satélites para cada una situadas distalmente. En cambio, en el caso de las arterias poplitea y la arteria femoral existe una sola vena satélite. Para las colaterales de estas, en cambio, existen dos venas para cada una, para las colaterales de la femoral, y acompañando las ramas de la ilíaca interna que están destinadas son la glútea superior y la glútea inferior, como vimos recién en lo que es irrigación de la pelvis. Eso sería lo que es la red venosa profunda. Vamos ahora a desarrollarlo un poquito. Las venas profundas, o sea, las venas profundas del pie y de la pierna, donde comienzan, tenemos un sistema dorsal anterior y un sistema plantar y posterior. El sistema dorsal y anterior son las venas digitales, metatarsianas y el arco venoso dorsal del pie, y la red venosa dorsal del pie, y dos venas tibiales anteriores, ¿sí?, que acá, ya en esta imagen, comienzan a aparecer. ¿Sí? Entonces comienzan a través de estas venas digitales y de estos arcos y redes venosas del pie y comienzan a subir como venas tibiales anteriores. Después tenemos el sistema plantar y posterior, que son dos venas plantares mediales y dos venas plantares laterales o internas y externas, que drenan los digitales plantares y las metatarsianas del sistema dorsal anterior. El arco y la red venosa plantar, dos venas tibiales posteriores y dos peroneas. Acá en esta imagen, que es posterior, el de la derecha, ya comenzamos a ver también cómo van ascendiendo estas venas posteriores. El sistema venoso posterior de la pierna está enriquecido por corrientes importantes provenientes del sóleo, como dijimos, que contiene venas bastante voluminosas también. Los sistemas anteriores y posteriores que nombramos recién se comunican en el pie a través de las perforantes interóseas entre los metatarsianos y en la pierna por la anastomosis o por la unión que atraviesan la membrana interósea entre la tibia y el peroné. El sistema venoso posterior drena en las venas tibiales posteriores cerca del arco tendinóseo del sóleo, donde reciben a las venas tibiales anteriores y van a formar después la vena poplitea. ¿Sí? Entonces se unen estos dos sistemas, anterior y posterior, y terminan formando la vena poplitea. La vena poplitea es el satélite de la arteria poplitea, como dijimos. Comienza en el arco tendinoso, recibe en el arco, una vez que atraviesa el arco tendinoso del sóleo, va a recibir a las venas del gastrocnemio, ¿sí?, o de los gemelos, a las venas articulares y a la vena safena menor, que corresponde a la red superficial, no es de la red profunda. Y va a terminar en el anillo de Hunter o el hiato aductor, donde se va a convertir en vena femoral. Esta vena femoral
es continuación de la poplitea. Acá a esta altura es continuación de la poplitea. Es satélite de la arteria femoral, como dijimos, y va hasta el ligamento inguinal, donde va a recibir a las venas articulares de la rodilla, a las venas musculares y a la vena femoral profunda, que es satélite de la arteria femoral profunda, colateral de la arteria femoral. Recibe también a la safena magna, que también corresponde a la red superficial o safena mayor. ¿Sí? Se unifican acá. Las venas posteriores del muslo y las venas del glúteo son la vena glútea inferior, que está, ahí encontramos la isquiática, que nace de las afluentes musculares, asciende con la arteria isquiática y recibe afluentes del glúteo inferior, penetra en la pelvis por el espacio intrapiriforme para finalizar en la vena ilíaca interna. Las venas glúteas superiores penetran en la pelvis por el espacio suprapiriforme y terminan también en la vena ilíaca interna. Como dijimos, al haber una red venosa profunda, tenemos una red venosa que es superficial. Esta red venosa profunda tiene características que la distingue, es que, o sea, bueno, tanto la superficial como la profunda poseen válvulas. La red venosa profunda se anastomosa de un compartimiento del muslo a otro a través de las venas perforantes y contiene una circulación que es muy activa a partir de las afluentes musculares que son muy voluminosas en el compartimiento posterior de la pierna, de la pantorrilla y del muslo. La red venosa superficial está originada en el pie y se divide en dos colectoras que van a ser la vena safena menor y la vena safena magna o vena safena mayor, que es esta que vemos por acá, la vena safena mayor. Acá tenemos la vena safena menor, que recuerden que esta terminaba a la altura de la rodilla, y la vena safena magna, que sí termina a la altura de la ingle. Las venas del pie de esta red venosa superficial en la planta del pie son muy numerosas y se originan por arcos que se comunican con las venas del dorso, de la planta con el dorso, digamos. Van a terminar en dos marginales, lateral y media, que van a comunicar con la red profunda del pie. Comunican la red superficial con la red profunda. En el dorso existe un arco venoso que va a terminar en las venas de los dedos, en el cual terminan las venas de los dedos, y de este arco parten una vena dorsal media, una vena dorsal lateral, y son continuadas estas dos venas por las venas safenas, ¿sí? Acá debajo no se alcanza a ver demasiado, pero bueno, sería este comienzo de la vena safena, la vena dorsal media y la vena dorsal lateral, que son continuadas por las venas safenas. Estas dos safenas, safena menor por acá interna y safena, externa, y safena mayor, que es interna. La vena safena menor nace, como recién dijimos, de la vena dorsal lateral. Pasa por detrás del maléolo externo, asciende y en el tercio superior de la rodilla perfora la fascia y se sitúa entre ambas cabezas de los gemelos. A esta altura, digamos, se vuelve un poquito más hacia el centro. Asciende hasta el hueco popliteo, perfora la fascia profunda y termina en la vena poplitea. Termina desembocando acá. En el recorrido, el nervio sural y la arteria con el mismo nombre la van a acompañar. Por venas comunicantes se van a anastomosar con las venas profundas y poseen su trayecto total entre 8 y 15 válvulas. ¿Sí? Esta vena safena menor entonces termina desembocando en la poplitea y en todo este trayecto tiene
entre 8 y 15 válvulas. La vena safena magna o vena safena mayor es interna, se origina delante del maléolo interno como continuación de la vena dorsal medial. Su trayecto es bastante vertical y bien ascendente y se sitúa en la cara interna de la pierna. Luego va a ir hacia la cara medial, acompañado con el nervio safeno. En el muslo se va a inclinar un poquito hacia adelante y va a alcanzar el triángulo femoral. Y se describe ahí el callado o el arco de la vena safena magna que atraviesa la arteria cribiforme por el hiato safeno y termina en la vena femoral común acá. En su trayecto va a recibir colaterales que le van a ir aumentando cada vez más su volumen. Fíjense que empieza acá debajo bien chiquita y a medida que durante todo su trayecto recibe todos sus afluentes, termina como un vaso bastante voluminoso. Y este arco, una vez que está formado, este callado va a recibir a las venas pudendas externas, a la subcutánea abdominal, a las circunflejas ilíacas superficiales y a la vena safena accesoria. Acá, como decíamos, acá fíjense que está el sistema de válvulas, que está más o menos marcado, y nos encontramos con el sistema superficial, que es el que tiene el color más vivo, con blanco, y el sistema venoso profundo, que como vemos acá en esta imagen, el venoso profundo es más voluminoso y el superficial es el que se encuentra debajo del tejido subcutáneo y es menos voluminoso que el profundo. Y acá en esta imagen lo que vemos es cómo esa sangre vuelve a través de el sistema valvular, que después vamos a ver cuando desarrollemos sistema circulatorio, pero bueno, de por sí es bastante complejo porque corre a través, en contra de la gravedad, y muchas veces eso puede traer alteraciones a nivel circular en el sistema venoso profundo o en el sistema venoso superficial por alguna insuficiencia, pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante cuando desarrollemos un poquito lo que es el sistema cardiovascular. Muy bien, por hoy es todo. Como pasó con sistema venoso y sistema arterial de miembro superior, al principio es medio confuso, pero bueno, ármense los cuadros como el que está armado ahí del tronco venoso de la ilíaca externa, el tronco arterial, perdón, de la ilíaca externa, y de esa forma es mucho más sencillo para estudiar. Guíense también por las imágenes, por todos los esquemas, y de esa forma va a ser más sencillo para estudiar y para comprenderlo sobre todo. Muy bien, hasta acá la clase de hoy. Cualquier duda o consulta, estamos como siempre al habla. Que tengan una buena semana. Les mando un abrazo grande a todos.